Greetings from Sleepy Hollow, a town where you might lose your head, and every day is Halloween. Leyenda o creepypasta, el jinete sin cabeza, el espectro que aún hoy en día sale en busca de su cabeza. Yo soy Jamaica. Y yo soy Sana. Y esta es otra historia. Bienvenidos. ¿Qué costumbres tienen ustedes allá en la costa de Halloween? O sea, porque me he dado cuenta de que hay muchísimas diferencias de celebraciones. Pues nomás por el clima yo creo que también debe ser diferente, ¿no? Pues digamos, en la costa que yo me acuerde, cuando éramos niños, salíamos a pedir dulces solamente como en la cuadra. Sí, En el barrio en el que yo estaba, solamente como que en la cuadra, y nos acompañaban. sí, claro. Siempre nos acompañaba una de mis tías. Sí. Pero el resto así normal, ¿sí me entiendes? O sea, no hay nada así. El primero sí ya es diferente, pero el 31 siempre fue como que muy normal. O sea, como a la final eso fue algo que llegó a Colombia de Estados Unidos, entonces A la pienso yo costa no que... llega tanto eso. O sea, no es como la tendencia a absorber ese tipo de culturas. No es tan Exacto. potente en la costa. En el interior es... Puf. Esa en particular no, marica, o sea, se celebra normal Pero como en entonces cualquier ustedes otro que lado. celebran, ¿qué es lo que dices que el primero sí es áspero? ¿Por qué? Ah, porque el primero se celebra el Día de Todos los Santos. El día después de Halloween. No, el 1 de enero es el Día de Todos los Santos. Entonces Ok. ese día Eso ya es puente siempre, ¿no? El 1 de noviembre siempre es puente. no sé, no ¿O no es recuerdo. puente? No necesariamente es puente. Ok. Pero ya muchos colegios ya no están en clase, muy pocas universidades están en clase, entonces la gente está En ya... finales, todos Sí, como finales. Ya uno está en Algarete, lo que fue, fue. y el Día de los Santos, en la costa se tiene la tradición de que tú vas casa a casa en tu familia, le cantas y te dan comida, o sea, te dan Te dan plátano, comida ñame, arroz para preparar para una preparar. sopa ni la hijo de madre en todo el vecindario. Uf, qué Sí, chimba. o sea, nosotros lo hacíamos con la familia, íbamos a cada casa de un familiar, Sí, sí, cantábamos, sí. nos daban algo y nosotros llegábamos después a la casa de mi abuela y ahí llegaba a toda la casa a la que íbamos, la gente llegaba allá y hacíamos un sancocho bien grande. Todo lo tienen que hacer ustedes cantando, bailando y con Ay, desorden y las frías. ey, sí que noviembre es el mes más alegre que tiene la En costa. cambio, uno de rolito es, vaya, póngase la chaqueta, mamita, que está haciendo frío. Bueno, perdón, noviembre es el mes más alegre que tiene Cartagena en particular. Porque por eso y por las fiestas, ¿no? Son las fiestas, sí, las fiestas de noviembre. Porque en Barranquilla es febrero. En Santa Marta es otro día que las fiestas del mar y tal. NPI. A Más o las menos. fiestas del mar. Ahí no Sí. es cuando hacen lo del reinado ese que ya no sé si existe todavía eso. En Reinado de Belleza, ahí se lo hacen es en Cartagena y lo hacen en Oh, noviembre precisamente no, también. estoy más perdida que Sí. un berraco. Pero Halloween normal, marica. Los disfraces y la... Sí, ¿Tú de qué te disfrazaste? sí, claro, a mi mamá le gustaba disfrazarme de campesina, de Blancanieves. Esos son los que más recuerdo. Tenía como uno de un ratoncito rosado. Y ya de grande le perdí muchísimo el gusto a eso. Además de que hubo una transición en la que eso cambió muchísimo. Porque cuando yo era pequeña, como se celebraba, eran más chimbitas, hacían así actividades en los colegios. O sea, era como más... Era diferente. Y en los barrios hacían fiestas con los niños, no sé qué. Y salía uno, efectivamente, pues por ejemplo yo vivía en conjunto, entonces salía a todas las casas de los Del conjuntos a chimbear y conjunto. uno llegaba con bolsas negras de basura llena de dulces, mis hermanos Sí. también. Pues yo obviamente no, pero ellos sí a la caminada.
Y ya después eso se fue acabando hasta que hoy en día, la última vez que estuve allá en el conjunto, súper apagado todo, ni un alma. Y yo era como, wow, marica, cómo han cambiado las cosas. Y todo el hijo de puta mundo en los centros comerciales pidiendo dulces. Oh, Porque esos sí. sí se llenan, qué fastidio. Sí, ahora son los centros comerciales. Entonces todo va cambiando y todo se va moviendo. A mí me tocó esa y esa sí fue chimbita. La verdad fue disfrutable. Una vez me disfracé de hippie. Ah. Yo me disfracé de lo que más me acuerdo, de Batman, creo que de Batman, De Batman. de Príncipe. De príncipe. Y una vez me disfracé de... No, una vez no, como varios años me disfracé del zorro. El zorro. Sí. Sí, y Pero el gorro en que tenía era bien Cartagena vacilado. con todo ese poco de calor y todo ese poco de ropa y capa y de todo. Lo que pasa es que en la costa, bueno, en Cartagena, desde finales de octubre y noviembre, cambia la temperatura. Bueno, no es tan caliente, ya empieza a Baja ser un un poco, poquito. sí, empieza a ser un poco más fresco, hace Oh, más sí. viento. Allá Sí, no es todo el tiempo la misma temperatura. cuando yo era ¡Talao! niño, yo sentía el cambio de clima bastante. Hoy en día, marica, no se siente mucho. Si tú estás en el centro de la ciudad, Calor todo si el lo día. sientes, no, si lo sientes en octubre y en noviembre y en diciembre, Por la incluso en brisa. enero, tú sientes la brisa un poco más fría, la brisa está un poco más fuerte, así se nota la diferencia. Oh, ok. Imagínate que en el centro de Cartagena ¿Qué? se empezó a escuchar, bueno, dicen los cuentos, ¿no? De que se Una escuchaba un caballo, de que a la medianoche, entre la medianoche y las 3 de la mañana, en las calles del centro, a veces tú escuchabas como un coche, el caballo, pero no solamente el caballo. Como los que hacen turismo. Sí, como lo que hacen turismo, Ah, tú ok. escuchabas el caballo. Pero solo el caballo, Solo sin el la caballo. carroza. Sin la carroza, Ok, sí. ok. Tú escuchabas el chaca, 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 chaca. Sí. Y la gente cuenta que se asomaban para ver quién era el que iba por ahí y nada, que no veían nada. Marica, donde mi abuelita también decían eso. Y lo acompañaban con perros. ¿O sí? Sí, que era un caballo y empezaban los perros de la casa. Obvio, porque en Boyacá en todas las casas hay perros. O sea. Y empezaban todo ese poco de perros a ladrarle al caballo. O sea, como la alarma. Se alborotaba. Ah, mira. Y eso del centro de la ciudad se fue regando a los barrios también. Entonces en los barrios también dicen de que escuchaban un caballo que iba pasando caminando, no iba corriendo ni no, iba caminando como De hecho, como suavecito. galopando, es que se dice. Sí, exacto, sí. Pero suavecito, como Ajá. caminando. Sí. Y que la gente se asomaba para ver, no, ay, ¿quién es el que está pasando en caballo a esta hora y tal? Y la gente se asomaba y no veían nada. Y decían, ve, seguro ya se fue. Y cuando entraban otra vez así, o sea, se iban de la ventana, escuchaban otra vez caballo. ¿De verdad? Sí, marica, sí. En donde mi abuela también era eso. También había un caballo. Y allá en donde mi abuela también tenían caballo con carroza para hacer el paseo por el pueblo. ¿Usted qué cree? Ah, mijito. Entonces uno decía como, no, se sueltan los caballos. Cuando yo era pequeña yo sí decía como se sueltan los caballos, no sé qué. Y ya después uno crece y conoce el miedo y ya empieza a imaginarse. Allá las calles son todavía en En piedra de esa resbaladita. Sí, O sea, ya todavía hay, o sea, no han echado cemento pues. sí. Es de piedra. Y a veces y uno camina y se hace masajitos en los pies, más chévere. Y entonces uno se imaginaba en ese tipo de piedras el ruido. Y como ya uno había escuchado el ruido en el caballito este que hacía los paseos por durante el el día. pueblo, entonces ya con imagen y todo. Ah, sí, donde mi abuela también. Entonces lo mandaban a uno a acostarse temprano. Sí. Porque si no, Y esa es supuestamente la leyenda del jinete sin cabeza. O del caballo sin cabeza. de hecho en Colombia hay lugares donde también es un burro. Donde no es un caballo, o sea, no es como de nosotros, sino también un burrito. ¿De verdad? Sí. Ah, mira, esa no la había escuchado. Y por allá en Costa Rica también hay un pirata sin cabeza. Y también hay un jinete sin cabeza. ¿Oh, sí? Sí. Y de hecho en Latinoamérica la historia de la más popular de todo ese como gremio de terror de jinetes sin cabeza es la de un cura. Sí, un cura católico, pues. Un padre, un cura. Sí, un padre, sí. Sin cabeza también. Claro, esa historia es por todo el mundo.
De hecho, la más famosa, o sea, porque le hicieron una película, es la de Sleepy Hollow de este mancito que acaba Johnny Depp. de Johnny Depp. ¿Tú te sabes la historia del jinete sin cabeza? O sea, la propia, la de la película. La famosita. Sí, porque, ojo, la película toman partes de la historia, pero eso no es realmente lo que Sí, sucedió. obvio, como que es basada, es Sí, inspirada. sí, correcto. Pues más o menos, parce, yo no me la sé muy bien. ¿Tú te la sabes? Sí, claro. Échala. Bueno, listo. Échala. Bueno, bienvenidos, amiguitos y amiguitas. Comenzó esto ahora sí. La leyenda del jinete sin cabeza. Bueno, imagínate que todo, marica, arranca en Estados Unidos, Claramente. en el estado de Nueva York. Sitúense más o menos en los 1700, 1790, en esa época, más o menos como en la época de la película de El Patriota. Que La de está Mel Gibson. La de Mel Gibson, Nosotros sí. somos todos cineastas acá. Como para que tengamos más o menos una idea, porque en ese momento, cuando esta historia se desarrolla, estaban en plena guerra así de revolución, de Y no independencia. solamente de las vestiduras y del trato social y de cómo era en esa época, sino de la violencia, porque eso en realidad estaba pasando. O sea, Sí, y claro. que la historia es en una guerra. Bueno, pues no la guerra mundial así. Y llegan los ovnis que Hitler mandó y tal. No, no, no. No. No estamos allá. Pero sí, imagínense, el nivel de violencia también era súper áspero. Sí, entonces en casi todo el país estaba teniendo como que sus pequeños conflictos y sus pequeñas guerras y no sé qué. Como que se estaban acomodando las cargas. Correcto. Y todo esto ocurre en un asentamiento holandés que en el momento se llamaba Terrytown. Una colonia holandesa La que se colonia. llamaba Terrytown. Sí. Y cerca de esa colonia holandesa había un lugar que todavía no era un pueblo, sino por tú era como una finca que se llamaba Sleepy Hollow. Ok. Entonces en ese momento Sleepy Hollow era Tacho. De hecho, en Sleepy Hollow... Ah, no. Los trabajadores de Sleepy Hollow iban a Terrytown a beber pola, a echar pola, ¿sí o qué? Sí, Había un barcito allá. Ah, bueno, pues una cantinita o algo sí, así. es que, o sea, Sleepy Hollow era, ponle tú, como una gran finca y Ajá. ahí vivían varias personas que con el paso del tiempo se convierte en una ciudad en los Estados Unidos. Ok, Pero al sí. principio comenzó como una finca. Sí, es que me acordé que iban a tomar a Terrytown. Yo sí soy la cagada. Todo con alcohol. Y en esa época Sleepy Hollow ya tenía fama de que las personas que vivían ahí como que sabían cuentos, habían escuchado historias de vainas raras que pasaban por ahí, por esa zona. Ya así todas como misteriosas y de fantasmas y de vainas así. Sí, les gustaba meter mono ahí. Ah. Así como a nosotros. Buah. Es que comentan de que ese área donde quedaba Sleepy Hollow tenía como una maldición. Sí. Entonces decían de que una de las teorías que la gente decía era que ahí había habitado un jefe nativo, un chamán jefe de culturas originarias, entonces que ese señor, ese chamán hizo tanta magia y tantas cosas que la tierra por eso tiene como que esas propiedades místicas. O sea, le echó una maldición a quien llegara a apoderarse de esas tierras indebidamente, abusivamente. Exacto, y también comentan, otra de las teorías que se Teorías. tiene es Ajá. que efectivamente vivía un chamán y como los holandeses expulsaron a esa tribu que andaba ahí, vino el chamán y como que les hizo una maldición, les tiró un hechizo a ese asentamiento holandés. Ok, de todas formas hay un hechizo de un chamán. Exactamente. De un ser al que ellos llamaron chamán, más bien. Sí. Y la gente que vivía en este territorio ya decía de que en las horas de la noche como que escuchaban cosas raras, que en los montes donde tenían las siembras como que se veían cosas raras también, entonces ya la gente estaba como creando, después les voy a explicar, pero estaban creando un tulpa, o sea, estaban creando sus Sí. propios Demonios. demonios y sus propias cosas. Imagínate que a este pueblo, bueno, a esta finca, granja de Sleepy Hollow, llega un señor que se llamaba Ichabod Crane. Ok. Y este señor era delgado, era súper alto,
era un profesor porque llegaba a dar clases y como que tenían una escuelita ahí y el man llegó a dar clases a los niños. Sí, en esa época un profesor se encargaba de dar todas las clases de toda la escuela, de todo. Pues igual eran poquitos niños, igual ¿no? eran poquitos Pero era niños. solamente uno. Y esto de que el man era el profesor, entonces la gente como que le tenía la buena. Él se quedaba efectivamente como que en una finca. Yo me O imagino que era sea, como una cuartico por ahí, una chocita por ahí, eso, yo me imagino que habían como chozas, como que mini casitas dentro mini de la... graneritos. Exacto. Y el man les estaba quedando ahí, entonces el man también como en agradecimiento de que le habían dado como que su espacio. Les enseñó a leer. Ah. No, bueno, sí, a los niños les estaba enseñando eso, pero el man también ayudaba como que en las cosas, en los quehaceres. Ok, Entonces, lavaba los baños, a los hombres cocinaba. Era un humano funcional, lo que decimos hoy. también ayudaba a los hombres en la tala de los árboles, también a amarrar los animales, a todo ese tipo de cosas, ayudaba con el heno. Demasiado perfecto. Y para las mujeres el man, o sea, como era, digamos que un profesor y todo eso, hablaba bien Puta, y le era caían como lagartonas. también le caían las viejas ya. Y comentan de que precisamente por esto de que las mujeres estaban como que pendientes del man y no sé qué, el man estaba en chisme de boca y boca. Obvio. Pero solamente las cosas se quedaban en chisme porque a la final, como era profesor y el man era, ponle tú, firme, o sea, no era torcido de los que andaba por ahí de perro loco, entonces nunca pasó nada ni le echaron como que le pasó eso de que lo estaban persiguiendo por culión ni nada de esa vuelta, nada, el man firme. Firme. A la medida que iba pasando el tiempo, Ichabod Crane, que es el profesor, el man se interesa por una nena. La nena se llama Katrina Van Tessel. Ok. La nena tenía 18 años y la nena era hija de un tipo, no, perdón, de un señor De un man, de un cucho. que también tenía un terreno, tenía como otra finca y era de los adinerados, digamos, de la zona que estaba rodeando a Terrytown. Ok, o sea, el man tenía, sí, tenía otro asentamiento por allá. Tenía la Luca. Sí, tenía Listo. la Luca. Entonces el profesor Ichabod empieza como que ¿Cortejar? no, como que a competir, porque había otro man que también estaba detrás de la nena. Ok. Y este man se llamaba Abraham Van Brunt, pero le decían Broom Bones. Abraham Bones. Brum, brum, brum. Boom. Abraham. Abraham. Abraham y Cabot. Ya. Sí, ahí, facilito. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, los dos están interesados por la chica. Entonces los dos como que intentan conquistar a la chica de diferentes formas. Entonces narran de que, o sea, no narran a lujo de detalle las cosas que hicieron. Igual no las voy a contar porque, marica, me voy a demorar un montón Sí. de tiempo. Pero estaba Y seguro como eran que... bobadas. En ese tiempo eran todos aburridos. Pero entonces había como que esta situación de que dos hombres... Cortejando a una damisela. chica. Entonces, Exacto, sí. puta, era la última Coca-Cola del desierto. ¿Qué? Cuando llega el otoño, ya más o menos para la época de octubre, el papá de la chica como que ofrece una fiesta porque están recogiendo sus productos, o sea, una fiesta como de cosecha. Entonces invitaron al profesor, invitaron a Abraham y a muchas personas más y entonces estaban todos como que celebrando, no sé qué, el bailoteo, la tomadera. Y durante toda esa noche de parranda comentan de que al profesor, al man le gustaba todas estas historias de suspenso, de fantasmas. Estaba muy intrigado por esas historias de conspiración, así como nosotros en otra historia. ¡Pah! Oh, el man es amigo de la casa. Sí, el man es amigo de Ok. la casa. Tanto así que comentan de que él, digamos, en sus noches libres, iba donde señoras ya casadas, ya digamos de tercera edad. No, no, tampoco, un momento. Y les preguntaba que le comentaran historias que ellas se supieran de fantasmas, de Ahí se iba a tomar el misterio. té. Con las señoras, sí. Y como muchas de estas señoras, puede ser un asentamiento No tienen ni holandés. mierda que hacer, entonces la pasan inventando huevonas. No, lo que yo me refiero es que como era un asentamiento holandés, había muchas personas que venían de Europa y traían esos cuentos De Europa. de Europa. En ese caso de Holanda, ¿es que era?
De Holanda, Y sí. de Irlanda. Y de Ah. Inglaterra. Y de Inglaterra. Y de Alemania. Y de Exacto. Francia. Entonces a este man le gustaban todo Ajá. eso y sabía muchas historias porque pues le gustaba eso, hablar con las señoras y no sé qué. Y esa noche que estaban en la parranda de la cosecha, el man también, Abraham, de hecho, le comenta también historias como de miedo a este Ichabod. Participa. Exacto. Entonces todo está, la están pasando chévere, no sé qué. Ya cuando la gente se empieza a ir, el profesor Ichabod se escapa, pam, pam. ¿A dónde la chica? Se le mete en la habitación a la chica. Y se la come. No, pero hey, Le muestra el calma. tobillo. No. El man de una manera Una muy tetica. romántica, muy sentimental. El man le expresa todo su amor Saca a la el Shakespeare chica. que hay en ti. Y la chica le dice que no, que nada. Que o sea, que ella no está lista para tomar una decisión. Lo rechaza. Lo rechaza. Tal sí. cual como en la película. Eso sí pasó como en la película, el drama. Sí. Entonces cuando sucede esto, que el man se llena de un remordimiento porque tiene el corazón roto y una amargura que no puede con ella y se monta en su caballo y arranca a correr hacia Sleepy Hollow en el caballo. Pero entonces tú sabes de que incluso en esa época hay vías por donde va todo el mundo. Ajá. Y si vienen de una parranda, pues todo el mundo como que coge por el mismo lado, ¿sí o no? Sí. Este no, con su corazón partido y despechado, se mete así por en medio de los matorrales y por en medio de las siembras, cuando de repente el man se da cuenta de que tiene a un jinete al lado de él. ¿What? Y este Ichabod, pues la historia dice, la historia dice de que el man no se dio cuenta en qué momento el caballo se le puso al lado. Sí, porque si tú estás solo, imagínate que tú vas solo en el caballo, emputado. y para que para que pues tú no escuches a otro caballo, al lado está complicada la vaina, ¿no? Es como los argentinos que tú contaste el otro día que vieron un ovni al lado y nadie más lo vio. Eso, algo más o menos así ya. Sí. Entonces que este tipo cuando Ichabod, el profesor, cuando ve que tiene a la figura al lado, el man se da cuenta de que era un jinete que no tenía cabeza. La cabeza. Y que tú sabes que en el caballo tú vas sentado en la silla que se le pone al caballo. De cuero. Pues, sí, en la silla. Sí, en la silla. Y que en las piernas tenía como, ¿tú sabes que es un jack-o'-lantern? O la linterna de calabaza. La que es de Halloween. Sí, la que le abren los ojitos y le meten una lucecita adentro. Exacto, que tenía una de esas en las piernas. Y que el profesor cuando vio eso, el man, qué susto, ni se el desmayó. Puta. No, y siguió. Apretó nalga y siguió derecho. Rápido. Más adelante había un puente que quedaba entre la iglesia de Sleepy Hollow y entre el cementerio. Sí. Entonces que cuando el man va a ese puente, cruza el puente, pero el jinete no puede cruzar el puente. Entonces el jinete sin cabeza lo que hace es que coge la cabeza, pues la calabaza, y se la tira súper, hiper, mega duro a Ichabod. Ajá, al profe, y se la pega en la cabeza y el man, ¡pum!, se cae del caballo. Será puntería. Y al día siguiente... El profeta no tenía cabeza. El caballo está enfrente de la chocita del profesor, pero no hay rastros de Ichabod. Del profe se desapareció. Se desaparece. Ay, con todas las historias que le habían contado. Con todas las historias que le habían contado. Entonces, el autor comenta de que las señoras holandesas del asentamiento de Terrytown todavía comentan de que un espíritu, algo del más allá, absorbió a la energía del profesor Ichabod y se lo llevó al más allá, sí. Y hay otras teorías que dicen de que sencillamente el profesor se asustó tanto con lo que le pasó que se fue a vivir a otro lado, sí, y arrancó otra vez de cero. Y lo curioso es que las personas narran la historia de lo que le pasó a Ichabod, porque de ahí es de donde viene
la leyenda del jinete sin cabeza, pero la persona que mejor lo cuenta es Abraham. Que el man comentan de que cuando el man está Lo comentando contaba. la historia, sí, que el man la comenta con lujo de detalle y que si le preguntan cosas el man responde así como, digamos como si el man hubiese estado ahí. Como si el man tuviera mucha puntería Exacto. y un disfraz. Y por esto, porque Abraham, que digamos era como la competencia del vale por la chica, porque obviamente cuando el profesor se va, pues la chica se queda con el man. Sí, ¿Sí me entiendes? Con claro. Abraham. Entonces mucha gente dice de que como Abraham también era un buen jinete y esa noche estaban hablando de vainas de miedo, que no sé qué, que o sea, como que se disfrazó, cogió una linterna de esa, asustó al man y el man se fue y Abraham se quedó con la chica. Incluso hay otras personas que dicen de que Abraham mató a Ichabod. Pero las mismas personas después lo dicen como que, "Ay, no, hombre, o sea, Abraham es una pichurria, o sea, es jode y jode pesado, pero no es capaz, o sea, No sería capaz de hacerlo. no, exacto, nunca mataba a nadie. Entonces, como que Pero no. ya conocemos el caso de Ed Gein. Sí, Y en ese caso, la vida nos demuestra que una persona, de cualquier tipo de persona, puede tener en su casa una colección de dedos humanos y cabezas y y pezones. cráneos y pezones. Si no saben de qué estamos hablando, amiguitos y amiguitas, tenemos un episodio de Ed Gein. Deberían escucharlo. Sí, Solo digo. Ese capitulito está bien bueno también. Y esa es la leyenda del jinete sin cabeza. Sin embargo, mi queridísima Sana, Bueno, espérate, antes de dímelo. que continúes. Esas fiestas seguro obedecen a unas fiestas estacionales que se celebran desde el inicio de los tiempos cuando hay cambio de estación. Porque cuando hay cambio de estación hay movimientos. Yo aquí ya vengo con mis cosas. En los astros, por ejemplo, en la rotación del Sol, en la posición del Sol con la Tierra, en la Sí. posición del Sol, la Luna y la Tierra, en la posición de la Luna y Marte. Bueno, y esos cambios, esos ejes, generan movimientos en la Tierra, que se llaman estaciones. Sí, Entonces, cada estación le obedece o un equinoccio o un solsticio prácticamente. Y esas eran como señales en las que hacían esas fiestas de las que tú hablas, que hacían para como tipo otoño, sí, para empezar como la etapa de lo que es la cosecha y el grano y todo eso. sí. Entonces, solo quería dar ese acote cultural de la noche. Ah. No, pero sí, o sea, sí tiene mucho sentido porque preciso para estas épocas, para estas fechas, acabándose septiembre, comenzando octubre, en todos esos países donde se presentan las 4 estaciones, que ya arranca otoño, la mayoría de gente, de personas que cultivan ya tienen que empezar a recoger porque viene el frío y se mete la nieve y lo que no recojan se lo daña el frío, Es marica. verdad. Y bueno, como te comentaba, imagínate de que la leyenda del jinete sin cabeza fue una historia de Eso un iba a decir, autor. como así que un autor, como así que, Sí. cómo fue. Imagínate que hay un señor que se llama Washington Irving. Y este señor hizo una colección de 34 ensayos titulado The Sketchbook of Geoffrey Cranioun Gent, como el libro de sketches de Geoffrey Cranioun Gent. Sketches es como creepypasta. Sketches son, en este sentido, son como borradores. Ok, Un sketch es como un borrador. listo. Y este señor, Washington Irving, él estuvo viajando por todo el norte de Europa, Irlanda, Inglaterra, Escocia, Holanda, y estuvo recopilando también historias, todo tipo de historias, Sí, como para él inspirarse para poder escribir esta colección. sí. Cuando Irving llega a los Estados Unidos, Después de su tour por de el su norte tour de por Europa. Europa, sí, el man llega cuando está en pleno la guerra revolucionaria de los Estados Unidos. Él en sus ensayos, el man describe cómo estaban los asentamientos que estaban, digamos, cerca de Terrytown, cerca de las grandes ciudades. Y el man describe que las personas
los americanos que estaban como combatiendo todas estas guerras, norteamericanos, sí, perdón, que estaban combatiendo todas estas batallas, los man tenían ese espíritu así súper nacional, de que sí, vamos a defendernos, de que somos héroes, de que somos leyendas, estamos haciendo... Esas mismas personas ¿Contra quién sabían... estaban? ¿Contra Inglaterra? Contra Inglaterra, sí. Ok. Esas personas sabían de que iban a liberar el país, de que ellos iban a ser leyenda. Entonces, súper inspirados, ¿sí me entiendes? Y por otro lado... Relavado el cerebro, parce. Sí. Pero bueno, sigue. Después de la batalla de White Plains, en 1776, esta misma área... White Plains es como un pueblito que queda al lado de Terrytown. Sí, en esa época White Plains era un pueblito. Es a donde los de Terrytown van a tomar pula. Entonces, los de Sleepy Hollow van a Terrytown y los de Terrytown van a White Plains. A White Plains. Ahí ocurre una super batalla y quedan son los ingleses asentados en ese área. ¿Listo? Entonces tú empiezas a ver a los soldados Hessians. Los soldados Hessians, Ajá. ¿te acuerdas en la película del Patriota los soldados ingleses? Los de rojo. Los de rojo, sí, que Sí. llevan llevan como la escopeta, lo agarran por el mango y les sube así por todo el hombro y como que la punta les queda por la cabeza, o sea, como que el arma va mirando hacia arriba. Que tiene una punta. Que tiene como Un una chuzón. mina de espada, sí, Sí, como sí, un sí, chuzón sí. en la parte de arriba. Ah, los dos bandos la tenían. Los ingleses también lo Sí, tenían. bueno, ese- Los americanos, norteamericanos también lo tenían. Ese tipo de soldados se les dice Hessian, Ok. ya. Y por lo general los Hessians son europeos. En Terrytown estaban los americanos así, vamos a pelear. Y acá en White Plains estaban estos soldados, los Hessians, que habían ganado la batalla de White Plains. Ya. O sea, con el ego. Sí, teniendo este tipo de personas en este área es que empieza a desarrollarse la historia del jinete sin cabeza. También teniendo en cuenta de que los Hessians traen todas estas historias del norte de Europa, leyendas populares y de mitos populares De allá. de allá, y allá es muy común la historia de los jinetes sin cabeza. Yes. Entonces ellos se trajeron todo eso que para ellos no es normal allá, se lo trajeron para los Estados Unidos. Uf, esas historias vienen desde hace resto de tiempo. Eso viene como desde la era de hierro, desde cuando empezaron las espadas. Sí, en En esa las época, guerritas y en esas... En las en guerritas. las guerritas. No, o sea, el ser humano, marica, siempre ha estado en conflicto por tierra Y poder. y poder. Sí, entonces desde que, ve, tú tienes razón, desde la edad de hierro, que empezaron con las espadas y con las vainas, ahí empezaron a nacer las leyendas, que caballo, que no caballo. Sí. Y puede que pase como lo que yo te comentaba al principio de que pasa en la costa, que de pronto escuchaban un caballo por ahí y como no lo veían porque el caballo estaba a la vuelta, entonces, ay no, que el fantasma del caballo sin cabeza y tal. Y ahí nace una historia. O de pronto alguien sí vio algo. Un borracho ahí. Bueno, mira que tuve la fortuna de encontrar 3 hipótesis de dónde viene la historia o de dónde nace la No, historia. espérate. ¿Qué? Coméntame. Antes de que votes las hipótesis. hipótesis. Ajá. Las teorías. Teorías. O sea, lo que pasó. Esa historia, o sea, digamos que como yo la conocía, era de hecho que en la batalla de White Plains habían decapitado a un soldado y ese era el soldado que estaba como en venganza por su cabeza. O sea, el soldado era el jinete. Ok, sí, esa También es otra historia. Oh, sí. Y lo que yo te dije, también hay un pirata sin cabeza y un cura sin cabeza. La que más pega o sea, la que llevaron a Hispanoamérica prácticamente es la del cura sin cabeza. La del cura sin cabeza, marica, pero yo esa nunca la había escuchado. Y en la costa hay buen cuento de fantasma y de vaina. Ponle cuidado, espérate. Hay 3 teorías del curita del cura sin cabeza. La primera era que, bueno, lo decapitaron como a manera de castigo. Porque se había violado un peladito. No, en esa época todavía eran mujeriegos, o sea, todavía no pasaban a pedófilos.
En fin. Que era así súper mujeriego, que era avaro, que era abusivo, que, o sea, como que no hacía... o sea, sus acciones no eran adecuadas para su cargo, para su vestimenta, para su curandidad. No, ¿Cómo sí, se o dice sea, eso? para su ministro, porque ellos son ministros de Dios en la tierra. Bueno, ok, no estaba haciendo lo que tenía que hacer. No estaba haciendo lo que tenía que hacer. Entonces, ¡wax! Lo decapitaron. Ok. Pa'l papacho. ¿Listo? Otra teoría es que también era un sacerdote que fue decapitado por sus enemigos, pero nunca aclaran quiénes eran sus enemigos. Y lo peor es que en la mayoría de las historias se narra así, como, y él lo decapitaron sus enemigos. ¿Y cuáles eran sus enemigos? Pues los de Los él. enemigos. Sí. Y la tercera teoría es que como que de la parte gubernamental de donde él se encontraba, en el asentamiento, por decirlo de alguna forma, donde Ok, él se sí. encontraba, él ayudaba a los indígenas. Entonces al gobernador no le gustó y tomó su decapitada. Yo creo que más bien por ahí va la vaina, porque eso sí pasó mucho en muchas ciudades, muchos pueblos de Colombia, eso pasó bastante. Sí, eso pasó bastante. Entonces yo también voy por eso. Esas son las teorías del obispo sin cabeza. En todo lado sale, parce. Él está desde México casi que hasta la Argentina, más o menos. Como hasta Perú o hasta Argentina. Hasta Argentina prácticamente. O sea, como que la parte más fuerte de que le tienen más, como más datos Sí. es en Perú. Ok. Sí. De hecho, en México, en Nicaragua, en Guatemala, como que en esa parte de América Central también se habla mucho, era que era un cura católico que venía desde Perú para evangelizar, o sea, como para apoyar las labores de evangelización de los pueblos indígenas, ¿sí? Y que a él fue el que le pasó eso. En fin, ese es el cura decapitado. Esa es la historia del cura decapitado. En Colombia pasa algo, y es que yo tampoco lo había escuchado. Yo nunca había escuchado eso, María. No tenía ni la mínima idea. Yo lo escuché en Boyacá, donde se supone que la gente es súper católica. ¿Sí o qué? Uno Sí. tiene esa concepción. Sí. Y allá no escuchamos, o sea, por lo menos yo no lo había escuchado. El del jinete sí, obvio, pero ese no lo había escuchado. Y curiosamente, como que la raíz de la historia de Colombia viene desde Antioquia. Que en Antioquia pasó y que era un cura que era así todo malo. Y que hacía algo con las hostias, no sé qué era lo que, o sea, no recuerdo muy bien qué era lo que hacía con unas hostias. Le echaba arequipa a las hostias. No sé, pero algo pasa y entonces lo pillaron y el man decapitado. Pero, ay, espérate, qué pena que te interrumpa, pero ¿era el mismo padre que venía de Perú o no especifican? Solamente No, dicen ahí que es no un padre. especifican, solamente que era un fray. De hecho, creo, no. Ah, Un frailejón. Yo soy tu amigo. Lo que pasa es que en algunos lados no es un cura, sino que es un fray. Y en algunos lugares no es ninguno de los dos, sino es un misionero. Ah, ok. Pero siempre es, o sea, se generalizó como al cura sin cabeza. Ok. Y otra parte de Colombia donde sale como que la parte indígena, la otra parte, la que es más como por ese lado, es de Fusagasugá. Ay, marica. De que allá decapitaron a un cura que ayudaba también a los indígenas de esa zona, pues en su momento. Igual yo nunca había escuchado eso, marica, la verdad, pero analizando un poco la historia que nosotros sabemos de Colombia, es muy posible de que la historia haya nacido así, porque es que en muchos lugares de Colombia pasó eso. En Cartagena hay un padre que fue muy famoso porque el man ayudaba A a los los indígenas. indígenas y a los negros también. El man los hacía católicos, o sea, al convertirse en católicos, se salvaban de que los mataran o que o sea, los Sí, liberaba. de que los de esclavos. Sí, los liberaba haciéndolos católicos y tal. Esa era como o te vuelves católico o sigues de esclavo. Y pues algunos eran buenos y otros no eran tan buenos. Exacto. Y este padre era el que ayudaba a los esclavos y a los Ese era de los indígenas. buenos. Exacto. Entonces no se me hace raro de que eso haya pasado en Sí. muchos pueblitos y la gente haya sacado la historia de ahí, porque para sacar historias sí somos buenos. Entonces imagínate, esas más o menos son las historias de
del cura sin cabeza de los latinoamericanos. Entonces, ahora sí, continúa con tus hipótesis. Mira, yo te tiro las hipótesis que encontré Hipótesis, teorías, conspiraciones. conspiranoicas. Es que la familia esta Van Tessel, o sea, la familia del señor que tenía dinero, De la peladita que le gustaba. de la peleta que le gustaba, sí, esa familia sí existió. Ya. Entonces, una teoría es que esta familia, en su terreno, encontraron a uno de estos soldados Hassien, lo que te estaba comentando que son europeos. Sí, los de la cuchillita. Sí, los de la pistola esta que tiene la Los cuchilla en la parte de arriba. ¿El matacabras es que se llama? Matacabra. Bueno, no me pongas cuidado. Encontraron el soldado decapitado y lo enterraron en una... ¿sí? Sí, y lo enterraron en una tumba sin nombre. O sea, sí, le ponen ahí como que la piedrita, pero sin nombre y sin nada. Y de ahí nació la leyenda de que entonces ese soldado se levantaba en la noche y cogía el caballo y salía a buscar su cabeza. ¿Su cabeza o su pelito? Ah. Ay, oh my God. Hay otra teoría que dice de que la figura del jinete sin cabeza la sacaron de la literatura alemana. Sí. Que en Alemania habían varios escritos de varios autores. Sí. En los cuales también comentaban de que había un jinete sin cabeza, pero eran más fantasiosos. O sea, sí se sabía de que eran leyendas, de que eran cuentos. Cuentos. Exacto. Y de que Irving, el autor, sí, el man, de hecho un amigo de Irving le dijo como que hey, deberías leer estos libros, pero están en alemán, marica. Tienes que aprender alemán para que te puedas leer estos libros. Entonces, o casarse con un alemán y que se los lea. Esa está fácil. Pero Irving lo que hizo fue que aprendió alemán y se leyó los libros y que de ahí es que él cogió la inspiración para crear al jinete sin cabeza. El man lo que hizo fue darse cuenta de que en muchos pueblos estaba la misma leyenda. Y la cogió, sí, más pegada también. Exactamente. Y la cogió y la transcribió. Porque al final, pues esas historias, todos esos mitos se regaron desde un punto. Por todo ese poco de civilizaciones que se fueron armando de lado a lado, de lado a lado. En todas las civilizaciones siempre está el grupito nómada. Exactamente. Que va regando la tradición y la vaina, la tradición oral y la vaina. Entonces, así es como se esparcen esas historias. Y por eso llegan a muchos lados y se alimenta el tulpa. Se alimenta el tulpa, efectivamente. Así que no se acuesten a dormir tarde esta noche, amiguitos. Y mira, esta no es como una teoría como tal, sino que acompaña, o sea, sí es una teoría, pero es de donde se cree que vienen los nombres, algunos de los nombres de los personajes. Pero espérate un segundo. Sí. Porque es que, digamos, en Sleepy Hollow sí hay un cementerio donde está, bueno, una supuesta tumba, sí, no, quién sabe, bueno, el escritor creo que es, de Irving. Sí. Y de Katrina, creo que es que se llama la chica. Sí, es Katarina. Katrina, es que la chica sí existió. Sí, o sea, y hay tierras a nombre de ellos. O sea, mejor dicho, todo está verificado. Esas personas que narran ahí sí existieron. Sí, sí, sí. Entonces ¿cómo fue? No, sí, o sea, las personas... Es que te estaba comentando, la primera teoría, el papá de Katrina. Sí, o sea, es que como tú dices que en lo que como si el autor se estuviera inventando los personajes, entendí yo. No, pero es que si no me dejas terminar, marica, como, o sea, sí pilla. Es que yo estoy en el futuro, Jamaica. Pero es que tienes que cogerla suave, porque es que lo que yo voy a decir de los personajes es de el personaje principal de Ichabod. Del maestro. Del maestro, exacto. Este Irving, él conoció a Irving fue ayudante del gobernador de Nueva York durante esa época. En esa época, sí. Sí. Y había un capitán del ejército que se llamaba Ichabod Crane. Ajá. Ya, el nombre tal cual del profesor de la historia. ¿Sí pillas? Sí. Y eran amiguitos. Era el novio. Y no, o sea, solamente... regalo. No, solamente lo conoció porque como estaban en conflicto en esa época y el man es Sí. el ayudante del gobernador, pues obviamente lo tiene que conocer. Y
esta personalidad que le dio a Ichabod Crane en la leyenda En la novela Sí. de terror. fue basada en una persona que él conoció cuando estaban haciendo, con el gobernador estaban haciendo inspecciones de las fortificaciones. Conoció un señor que se llamaba Jesse Mervyn, que el señor era así tal cual, que era como profesor, como que estaba en la juega, como que todo el mundo lo respetaba, ¿sí me entiendes? Sí, Como esa sí, sí, figura de autoridad, pero como bien. Pero de autoridad de chimba, no de autoridad de poder, ni de sumisión, ni nada de eso. De autoridad de conocimiento. Exacto, sí. Entonces, por eso dicen de que la teoría de Ichabod Crane es este man que estuvo en el ejército que sí existió, Sí. pero le dio la personalidad de otra persona. Y por eso es que hay un vómito de teorías ahí, que si fui Exacto. un militar, que si fui un no sé qué. Y como Irving, el man sí vivió también en una época en lo que hoy es Sleepy Hollow, la Sí. ciudad, antes era un pueblito, pero o sea, el man sí estuvo allá, el man sí conoció a Katrina, tanto fue así de que, o sea, el man fue con el papá de la chica y le dijo como que, hey, mira, estoy haciendo una historia, me gustaría usar el nombre de la niña y el nombre de usted, para ver si usted me da permiso, y le dijeron como que no, sí, no hay problema, puedes utilizar los nombres de nosotros. Sí. Y por eso es que el man utiliza esos nombres de personas reales. Y eso... Ah, es que tú no te explicas, Ah, sí, Jamaica. pero es que si no me dejas terminar, marica. Entonces, por eso, este tipo de cosas hacen de que... Ese tipo de cosas hacen de que le dé un sentido más creíble, más real a la historia. Porque hay vainas que tú vas al Sleepy Hollow, a la ciudad hoy en día, y vas a encontrar la tumba, que la finca de los ¿qué es que se llama? Van Tessel, de los Van Tessel. En la finca de los Van Tessel está la tumba también, o sea, la roca ahí, como si hubiesen enterrado a quien sin nombre, pero uno no sabe si en realidad son todas estas cosas que comentan o son solamente ahí alimentando más el miedo y la vaina a la gente. ¿Sí? Que lo crearon así, porque creo que hay como un museíto y tales, ¿no? Claro, tienen un museo y todas esas Y cosas. y se hace como la ruta del cementerio ahí Sí. y tal. Y si tú te pones a pensarlo, el mismo hecho de que toda la gente que vive en Sleepy Hollow crea esa leyenda y crean en otras cosas de miedo y paranormales y no sé qué, pues eso alimenta a, no sé, esto sí es teoría mía, ojo, alimenta esos portales, esas cosas para que de otro mundo o de otra, no, ¿cómo se dice? De otra, Dimensión. no dimensión, sino de otro plano Plano. lleguen a nuestro plano. Y se De manifiesten. hecho, a nivel colectivo, pues esto se puede hacer. Sí, Tú los creas y ellos vienen y hacen vainas a nivel colectivo. imagínate que hicieron un experimento, unos europeos, no me acuerdo bien, lo voy a buscar y se los comento bien más adelante. Hicieron un experimento de que crearon un personaje, porque dijeron, vamos a ver si lo paranormal se puede crear, ¿ya? Ok. Entonces cogieron y se inventaron Albertico, que Albertico era un príncipe que vivía en tal lado, que se había casado con fulanita, pero entonces la fulanita le metió cacho y el man estaba despechado y entonces el man en represalia aparecía y movía las cosas y no sé qué, o sea, se inventaron un cuento. Y empezaron a decirles que no, que el espíritu de este man está aquí, que no sé qué, y la gente estaba asustada y la gente estaba tan convencida de que realmente había un espíritu de Albertico que estaba ahí. Que las cosas empezaron a mover solas. Sí, la mesa en la que ellos estaban sentados, la mesa empezó a moverse y no sé qué, y que las cosas empezaron a temblar y tal. Y el resultado de la investigación fue de que efectivamente nosotros, con nuestra energía, podemos, si todos creemos en lo mismo y todos estamos concentrados en lo mismo, así sea por miedo, podemos crear las vainas, marica. De hecho, es que en este momento eso es lo que más creamos, por miedo. Y por eso, o sea, entre más miedo creamos, pues más miedo sentimos, pues más miedo, el miedo va a ser más grande, por ejemplo. Sí. Y por eso es que los niños, hay niños que cuando dicen, no, que el amiguito imaginario, puede que sí sea ese amigo imaginario que el niño Está está proyectando exactamente. desde su inconsciente. O puede ser otra vaina. Ya.
O puede ser de verdad un ser galáctico que se le está manifestando, Dando al un niño, ser de sí. luz, un ángel, un duende, un algo. Sí. El espíritu, de hecho, puede ser él mismo del futuro viniéndose a visitar. Amigos, nosotros creemos en muchas vainas, pero de verdad, si conocen a alguien así que tenga un niño que, no, que el amiguito imaginario, que no sé qué, No los digan, jodan, déjelos. no, pregúntenle. Desde que no esté con fines negativos. Exacto, para que esa persona esté tranquila, pregúntale al niño, ¿y cómo se llama tu amiguito? ¿Y cómo se parece? ¿Y cómo es? ¿Y cómo te habla? ¿Y cómo no sé qué? Y el niño ahí les va diciendo, y ahí pueden investigar para ver qué es lo que está pasando. Yes. Eso es, o sea, no se asusten y no les digan, ay, no, marica, es un fantasma, o no, es una faceta y tal. No, pregúntenle para que ustedes también estén más tranquilos de qué es lo que está pasando con el niño. Incluso eso puede ser hasta un egregor, no sé. ¿Un egregor? Sí. ¿Qué Un es eso? egregor es como un tulpa. ¿Y qué es un tulpa? Tienes que explicar qué es un tulpa, marica. ¿Por qué? Ah. Tú fuiste el primero que dijo tulpa, explícalo tú. Bueno, un tulpa es una energía, es un algo que nosotros proyectamos y que nosotros alimentamos y que nosotros les damos energía. Pues lo que estábamos hablando, eso es un tulpa. Exacto, lo que estábamos hablando ahorita, de que un grupo de personas se sienta y que todos están convencidos y que creen, ahí crearon un tulpa. Ese experimento precisamente es para demostrar que sí existen los tulpas y que nosotros los podemos crear. Entonces les pongo un ejemplo. Un tulpa súper fácil, no lo vayan a hacer, ojo, pero es un ejemplo nada más. No Que- tiene que ver con la Ouija Sí. ni nada de... No, que estén todos en una finca y de pronto si todos se asustan de que no, que aquí, que pasa esto, que no sé qué, ustedes mismos con sus energías pueden crearse un mini tulpa ahí y se asustan. Eso pasa muchísimo cuando uno es niño, ¿no? Y está con los primos o cosas así, está jugando Sí. y alguien apaga la luz. ¡Ah! ¡Ah! O los primos que quieren asustarlo a uno cuando uno es pequeño. Uf. Yo sí tengo muchos de esos primos que me hicieron eso. Claro que cuando uno es niño también ve cualquier cosa y se asusta. Y eso es muy parecido a lo que es un egregor. Yo veo un egregor que es algo un poco más colectivo, o sea, de más personas. Ok. ¿Sí? No nos crean, investiguen, amiguitos. Y también se les dice melasmas. Melasmas. Sí, también se les dice. Entonces son nuevos términos que vamos a ir incluyendo en nuestro programa para más tarde ir desarrollándolos. Más adelante, a medida que vayamos con los capítulos, a mí sí me gustaría profundizar un poquito más en esta cuestión de los tulpas para explicárselos bien, darles unos ejemplos, porque es un tema bien interesante y es algo que desde mi punto de vista es chévere que la gente sepa para que no se asusten con cualquier pendejada, ¿sí me entiende? Para que Para que controlen un poquito más lo que piensan también. eso sí, para que sean un poquito más críticos y no se asusten tan rápido. ¿Eso con sería un vainas que no. espíritu chocarrero? No porque, no, bueno, no sé. Ahí sí no te sabría decir. Igual también hay que tener en cuenta un poco como la parte de construcción psicológica, por decirlo. Deconstruyamos al jinete sin cabeza. Hágale. El jinete es un animal representativo del apocalipsis, el fin del mundo, el fin de los tiempos, el fin de algo, el fin, ¿sí o qué? Sí. Listo. Y el jinete sin cabeza hace como alusión a la época que te contaba hace un ratico de cuando empezaron con todas esas decapitaciones. Empezaron con la moda de decapitar a todo el mundo. Ajá. Pero, o sea, no era todo el mundo, digamos, los bárbaros decapitaban como a los otros reyes donde llegaban a conquistar. Entonces, si tú pierdes, te decapito, ¿sí? Te decapitalizo, no, te decapito. Te corto la cabeza Sí. en símbolo de que ahora yo soy la cabeza y tú perdiste el poder. Porque esa es como la simbología del jinete como tan sin la cabeza. Perdió el poder. Sí, o sea, como cuando tú dices, perdió la cabeza por una mujer. Perdió el poder por esa mujer y ahora esa mujer lo jodió. O al revés.
esta vieja perdió la cabeza por ese man y se empezó a dejar manipular, cosas así, o por ese trabajo, Ok, sí, o sí, por entiendo. ese cargo, todas esas personas que cuando empiezan a hacer fortunas y a todo eso, pierden la cabeza por el dinero y se convierten en otra persona completamente diferente, por ejemplo. Sí, sí, pasa. Entonces, ese es otro aporte que dejo aquí en la noche de hoy. Ve que está interesante. Creo que afuera ya nos está esperando el caballo. Bueno, amiguitos, no nos podemos ir sin antes invitar a todos los que nos están escuchando que nos sigan sin pena. Estamos en todas las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Gmail. ¿Qué más? Tinder. @otra historia pod. Otra historia, Pat. Síganos sin pena, comenten que aquí estamos para servirles y compartan. Compartan y etiquétenos para que esta comunidad de conspiranoicos costeños rolos siga creciendo. ¿Tienes algo más para decir, Jamaica? Lo último como que me gustaría recordarles, como siempre, síganos ahí en Spotify. 5 estrellitas nos ayudan un montón. Y nuevamente muchas gracias a los que nos mandan esos mensajitos, que nos dicen temas y todo eso. Gracias Súper por los chévere. tinticos que nos han gastado. Gracias también a esas personas que nos mandaron. De hecho, yo me estoy tomando un tintico ahora. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Y tú, Sana, tienes algo más que quieras decir? No, quiero desearle a todos una excelente noche. Espero que hoy puedan dormir perfectamente y que a medianoche, a las 3 de la mañana no se despierten escuchando de pronto caballos en la calle. El de irnos. Listo, vamos para adelante.